Generación Euro, martes 5 de diciembre de 2023. Y tengo yo mucho gusto en saludar y en dar la bienvenida a Periodista Digital también a un nuevo contertulio y a un nuevo analista, don Santiago Sánchez. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, en función de cuándo nos escuchen nuestros espectadores. Y feliz semana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues encantado de estar contigo. Muy feliz, la verdad, para analizar la economía, la situación que tenemos, que es compleja. Es muy compleja. Santiago Sánchez es un economista, uno de nuestros mejores economistas y, bueno, pues trabaja para el Grupo Popular en el Congreso, produciendo, papeles que valen su peso en oro y que más le valdría al gobierno socialcomunista que nos desgobierna y mal gobierna tener en cuenta. Básicamente, bueno, por varias razones. Primero, porque mejorarían un poco la vida de los españoles y segundo, porque a lo mejor alguien aprendía algo. Y cuando digo alguien, me refiero al propio vértice económico del gobierno, que lo es todavía por pocos días, a la señora Nadia Calviño, que nos la vendieron como una de las más preparadas del primigenio equipo ministerial que presentó Pedro Sánchez cuando accedió al poder en el verano de 2018 y se ha demostrado pues como una pésima gestora. Doña Nadia Calviño, Santiago, que usted tiene muy claro ya que está de salida, porque yo no acababa de ver claro todavía lo del BEI, pero esto al final va para adelante, nos vamos a librar de ella. Pues lo más probable es que efectivamente Nadia Calviño esté ya de salida y estará un pilar apoyando a Pedro Sánchez. Al final es la presidenta de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y una responsabilidad muy importante, ya no solo dentro del Consejo de Ministros en el área económica, sino en la coordinación de todas las políticas económicas que se producen en el gobierno. Habrá que analizar luego su legado, porque su legado es complejo. En términos de crecimiento, pues nos va a dejar prácticamente igual que como estábamos en el año 2019. Justo vamos a crecer un 2% por encima de los niveles de pandemia. Estamos prácticamente en el furgón de cola en esa recuperación de las economías europeas después de la pandemia y nos deja con 1,577 billones de euros de deuda pública, un volumen récord, que es uno de los grandes desequilibrios de nuestra economía y con un déficit que sigue sin estar controlado. Entonces, tampoco es un legado para presumir ni muchísimo menos, y con una gestión de los fondos europeos que venían a transformar nuestro tejido empresarial, especialmente el tejido industrial, y se ha quedado para las empresas pues con una sensación de frustración, después de unas expectativas muy elevadas, infladas por la propaganda del gobierno en el proceso de elaboración del plan de recuperación y ahora con la venta. Vamos a intentar explicarlo en lenguaje lo más sencillo posible al respetable, por qué ha sido tan deficiente, y tú ayer en tu cuenta personal de X, antes Twitter, lo explicabas muy bien en varios posts, por qué la ejecución de los fondos europeos, los Next Generation, ha sido todavía más deficiente este ejercicio que el anterior, cómo se está haciendo una bola de nieve que se nos atraganta y cómo, vamos a ir, te voy a dejar que lo vayas tú hilando, cómo este gobierno está confundiendo o intenta confundir al respetable diciendo que, bueno, que sí, que están transfiriendo muchos fondos en el 60 o en el 70% de los casos a distintas administraciones públicas, pero eso no es lo mismo que decir que se está haciendo una ejecución o que se está culminando una ejecución eficiente y conforme, bueno, pues a lo pactado y a pesar de la adenda y a pesar de muchas otras cosas. Es decir, al final, por ir a un lenguaje muy llano y muy corriente y fuera ya de los tecnicismos económicos, yo he repetido ya varias veces que lo más preocupante de este gobierno, en este ámbito y en otros, no es tanto su sectarismo como su propia ineptitud técnica. Es que nos están dando un cerro de millones y, por hablar en castizo, no sabemos qué hacer con ellos. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, el gobierno ha demostrado con la gestión de los fondos europeos una absoluta incapacidad para gestionar este volumen tan importante de fondos. Tenemos varios problemas. El primer problema es un problema de transparencia. Es decir, un gobierno que no informa, que no ha contado cuál es la ejecución real de los fondos, porque habla habitualmente del compromiso de gastos comprometidos o de fondos comprometidos, pero eso no es de lo que va este plan de recuperación. Este plan de recuperación va de gasto realizado, de inversión realizada. Y en ese aspecto, el gobierno lo que va acumulando es un retraso muy importante.
En los datos que hemos conocido a través de la intervención general del Estado correspondientes al mes de octubre, que son los últimos, tú lo marcabas muy bien, hay un efecto bola de nieve, es decir, el gobierno no termina de ejecutar los fondos del mecanismo de recuperación. En 2021 se quedaron más de la mitad sin hacer pagos, sin realmente transferirlos a alguna administración o al tejido productivo. Ahora hablaremos sobre eso. En el 2022 mejoró un poquito, pero al incrementar el volumen de fondos sin ejecutar, se va produciendo lo que tú decías, un efecto bola de nieve, se nos está atascando la ejecución y los datos que tenemos en 2023 son todavía inferiores a los de 2022, es decir, hay un retraso importante en la ejecución. Y hablo de pagos realizados intentando distinguir que, como tú muy bien decías, cuando el gobierno transfiere fondos o realiza pagos, no quiere decir que se esté ejecutando. Hay muchos pasos intermedios y lo que se hace es enviar dinero a otras administraciones, como las comunidades autónomas, como las entidades locales, o a organismos públicos, como ADIF, el INCIBE, etcétera, y a su vez tienen que movilizar esos fondos. Eso genera un canal burocrático tremendamente complejo de gestionar y que hace que los fondos se dilaten y que no terminen de llegar donde tienen que llegar, que es al tejido productivo. Este año hemos tenido que incorporar 7.000 millones de los presupuestos generales del Estado, cuando se cerró la contabilidad del 22, esto fue en el 10 de marzo, que los incorporamos a los presupuestos del 23 y elevaban la dotación de los fondos para este año en 7.000 millones de euros. Los pagos a día de hoy de este ejercicio apenas acceden al 20%, insisto, y no son pagos finales, sino que son envíos a otras administraciones. Es muy ineficiente porque también no se ha tenido en cuenta las necesidades ni del tejido productivo cuando se organizó el plan, y eso es importante para que las inversiones que se financian con estos fondos realmente tengan poder transformador, y si obvias al tejido productivo, a las empresas, es muy complicado, y otro de los grandes actores serán las comunidades autónomas. Y si tú no las haces partícipes, porque no las han hecho partícipes, ni tienes en cuenta sus necesidades, que tampoco lo han hecho, y si quieres ahora te pongo algún ejemplo, es muy complicado que al final estos fondos se dinamicen y se activen y lleguen donde tienen que llegar. Y así es muy complicado, por lo tanto, luego no nos podemos sorprender cuando analizamos en términos de contabilidad nacional y vemos la inversión, estamos a niveles inferiores al año 2019. Y eso es sencillamente porque no hemos conseguido transmitir estos fondos de manera eficaz, sobre todo a las empresas. Fíjate, tú das una serie de datos que son demoledores. Acabas de decir que los pagos realizados del presupuesto 2023 solo alcanzan exactamente el 20,35% a fecha de 31 de octubre. Dices algo que también es tremendo. Arrastramos más de 7.200 millones, 7.200 millones de fondos no ejecutados en 2022. Se está ejecutando a un ritmo mucho más lento que el ejercicio anterior, la brecha se incrementa mes a mes y algo que a lo mejor es difícil de entender, vamos a incidir si quieres en ello mínimamente, qué quiere decir realmente o qué quieres decir cuando explicas que el gobierno traslada a los ejercicios siguientes el impacto de los fondos sobre el crecimiento. Ni velocidad de crucero, como dicen estos manguanes, ni máximo despliegue del plan, y todo se difiere ya no solamente a 2024, Santiago, sino a 2025. Sí. Cuando tú no eres capaz de ejecutar los fondos en tiempo y forma y conforme a tus previsiones, pues el impacto que pretendías tener sobre el PIB, sobre el Producto Interior Bruto, pues no termina produciéndose. Es lo que está ocurriendo. La Comisión Europea nos ha certificado, bueno, el gobierno tenía antes de la adenda una medición del impacto medio que iban a tener los fondos en torno al 1,6%. Lo hemos elevado al 3% de media de impulso en el crecimiento desde 2021 hasta 2031. Estas previsiones, en mi opinión, no las vamos a cumplir. ¿Por qué? Pues porque, como decía, la Comisión Europea nos ha certificado que en el año 2021 solo fuimos capaces de gastar el 0,2 del PIB. Esos son 2.400 millones de euros. En el año 2022, gasto real me estoy refiriendo, o sea, gasto realmente ejecutado. En el 2022, la Comisión Europea nos certificó que el impacto de los fondos europeos fueron solo del 0,4 del PIB. Es decir, nos gastamos realmente 5.400 millones de euros. Es decir, de un total presupuestado de los fondos europeos de casi 50.000 millones entre 2021 y 2022, nos gastamos 7.600 millones de euros aproximadamente. Es imposible que los fondos puedan tener el impacto esperado si no somos capaces de ejecutarlos. ¿Y el gobierno qué va haciendo? Pues va trasladando el efecto del crecimiento
año a año. Primero nos dijeron que en 2021 ya habíamos alcanzado velocidad de crucero. En 2022 estábamos en el momento del máximo despliegue del plan. Esos argumentos los hemos tenido que repetir en 2023. Y el impacto que esperábamos que tuviéramos en 2023 ya lo hemos pasado a 2024 y seguimos retrasando también a 2025. Y esto se lee perfectamente cuando se observa el plan presupuestario que el Gobierno envió a Bruselas. Es decir, como no somos capaces de ejecutar los fondos conforme a nuestras previsiones, con la incapacidad que tiene el Gobierno para absorber toda esta cantidad de dinero que nos viene de Europa en forma de subvenciones en el primer tramo, vamos dilatando su efecto en el tiempo y trasladando como un mal alumno su impacto y sus beneficios en el PIB a ejercicios posteriores. Y esto pues es un problema. De hecho, las previsiones de este año de crecimiento son del 2,5. Sí. De ese 2,5, aproximadamente el 0,5 se lo deberemos, sin ningún problema, y estamos ya cerrando el año, al efecto de los fondos europeos. Es decir, no termina de tener el impacto que debería tener para de verdad transformar y ya no solo es una cuestión de gastar, es que hay que gastar bien. Y no se puede estar financiando gasto corriente, algo que está ocurriendo. No se puede estar financiando inversiones. Me dicen que por aquí nos lo ha contado La Calle, nos lo ha contado Riera, nos lo ha contado John de Zulueta. Eso está expresamente prohibido, que se utilice ese dinero para financiar gasto corriente. Eso está excluido es una de las advertencias que se hace en el reglamento de los fondos europeos, salvo alguna cuestión muy excepcional. En el plan económico que enviamos a Bruselas, reconocía el Gobierno que se ha destinado 9.000 millones a gasto corriente. Eso está en el documento que hemos enviado a Bruselas hace un mes y medio aproximadamente. Entonces, te das cuenta que ya no solo es una cuestión de cantidad, sino de calidad. ¿Nos podrían sancionar por eso, Santiago? Pregunto. Lo que pasa es que la Comisión realizará revisiones ex post, es decir, nos podemos encontrar a lo mejor que en el año 2025-2026, pues cuando hay una revisión pormenorizada de a qué se han destinado los fondos europeos, nos encontremos con que podemos tener algún tipo pues de sanción o de penalización. Y eso es un problema. Y la pague Feijóo, la pague Feijóo. Qué listos son estos. Claro, o sea, Nadia Calviño se nos va, posiblemente, y sin ningún contratiempo, y se nos va pues dejando pues prácticamente sin transparencia, porque todos los organismos piden información sobre cuál es el estado real de la ejecución en términos de contabilidad nacional, es decir, de verdad qué se está gastando. Claro. Lo reclama la AIREF, lo reclama el Banco de España, lo reclaman todas las instituciones privadas. Claro. Es increíble que en 3 años no hayamos solucionado eso. El sistema de control, el COFI, me consta que todavía hay comunidades autónomas que tienen que seguir enviando la información de a qué están destinando los fondos en hojas de Excel. Es decir, ni siquiera el instrumento de auditoría y control que teníamos que tener desarrollado está completamente efectivo. Es decir, es que lo has dado en la clave perfectamente cuando has hablado de la ineptitud o incapacidad. Es que es tal cual. Ineptitud o incapacidad. Oye, sácame un momento la bola de cristal, no quiero incomodarte porque, bueno, pues oye, yo sé lo que me vas a decir, pues es un problema del partido político que está gobernando, que por cierto es el que ha perdido las elecciones, pero me echo a temblar cuando escucho los nombres de los posibles sustitutos de Nadia Calviño. Escrivá, por ejemplo, que le han puesto ahí, es el tío más analógico. Ayer me reía con nuestra común amiga Carmen Obregón, digo, pero si es el tío más analógico que conocemos, y le han puesto ahí de ministro de Transformación Digital, un tío que ha sido incapaz de terminar la transformación digital de la Seguridad Social, que la tiene convertida, bueno, la tiene patas arriba, o si no es Escrivá, pues, ¿quién puede sustituir a nadie en el ministerio? ¿Quién se baraja? Pues es complejo. Desde luego, Escrivá, su hoja de servicios está muy marcada por lo mal que ha gestionado todo lo que tiene que ver con la administración, y muchos pensionistas o personas que se han dirigido a la seguridad social para resolver cualquier problema en estos últimos años han encontrado múltiples dificultades para pedir cita previa, para que les atiendan. Es decir, el descontrol que ha habido en la seguridad social ha sido alarmante, y aún así el ministro se permitía dar lecciones. Bueno, echaba unas broncas a los diputados del Grupo Popular a gritos. Yo recuerdo una que fue de ovación y vuelta al ruedo, acusando a los diputados populares y de Vox también de difundir fake news, de ser catastrofistas, poco menos que antipatriotas, que la seguridad social iba como un tiro. Y yo ese día recordé en un editorial que había escuchado una batería de una encuesta callejera
fenomenal que habían elaborado los compañeros de Onda Cero, donde una señora se echaba a llorar porque tenía 3 críos pequeños a su cargo y los tenía que dejar solos. Se ve que no tenía con quién dejarlos, pero claro, dice, estoy aquí y es el tercer día que vengo desde las 5 de la mañana, no me dan cita, dice, porque si pierdo, o tenía cita y tal, pero llevaba 3 días yendo, porque si la pierdo, tardo otros 5 meses en volver a conseguir engancharme. Y Escrivá negaba todo eso y decía que no, que la seguridad social, que no había ningún problema. Es que es indignarte, era para llorar de rabia. Pues es la gestión de Escribas, que es así. Es decir, y cualquiera que le lleve la contraria, no, o sea, estamos equivocados todos. Con las pensiones está toda España equivocada. No sé, todos los organismos, PDEA, Juntas, es decir, todos los... el BBVA Research, todos estamos equivocados, menos con la reforma de las pensiones. Bueno, puede ser una de las opciones. La otra opción, pues que asuma la vicepresidenta, ascendida vicepresidenta, ministra de Hacienda, la cartera de Economía, veremos a ver qué es lo que hacen, pero no es una especialista en materia económica, o que nos encontremos una tercera hombre, persona únicamente para hacer cirugía de las cuentas públicas, perdón por el chiste estúpido, hoy estamos un poco espesos, no se me ocurre otro mejor. ¿Cómo es posible que una señora como María Jesús Montero, que desconoce los rudimentos más básicos de la estructura fiscal del Estado español y que, en fin, un día hice una broma que tenía su sentido en una anécdota personal que no voy a repetir, acerca de su desconocimiento de lo que era un tipo marginal o los tipos marginales? ¿Cómo es posible que María Jesús Montero sea la responsable de las cuentas del Reino de España, de la cuarta economía de la eurozona? Esto es como si a mí mañana me nombran consejero delegado de Amazon para España y Portugal. Pues tendría que firmarlo, que me pusiera un equipo de 10 personas delante que supieran. Pues es la media de los ministros que tenemos. Es decir, yo creo que hay perfiles mucho más preparados en el ámbito del Partido Socialista. Históricamente ha habido perfiles mucho mejores en el área económica y en el área de Hacienda. Y es el nivel que tiene este gobierno. Es el nivel que tiene este gobierno que lamentablemente pues lo estamos sufriendo, y lo peor es que pues vamos hacia un horizonte pues de estancamiento económico, de desaceleración, de incremento de la deuda pública, de incremento del déficit y regreso de las reglas fiscales con un gobierno que no quiere acometer revisiones en el gasto público. Con lo cual, pues es complicado y el horizonte es complicado. Santiago, una muy rápida porque ya te he hecho esperar, pero espero que sigamos charlando en días sucesivos sobre estos aspectos y sobre otras cuestiones. No quiero hacerte perder más minutos, pero digo, una muy rápida. ¿Va a haber presupuestos? Mi opinión es que habrá presupuestos. Hombre, lo inmediato es prorrogarlos, pero sí que tendrá que abordar el proceso de elaboración de los presupuestos. De hecho, ya ha dado las órdenes ministeriales oportunas para poder elaborar los presupuestos, y nos encontraremos la tramitación a partir del primer trimestre del 2024. Y veremos si fructifica. El problema, pues que a los datos que ya conocemos de lo que nos va a costar la factura de los pactos de Sánchez, tendremos que incrementarlo con una negociación de presupuestos que incrementará el gasto público disparado que tenemos y las compensaciones adicionales a partidos como Esquerra Republicana, como Junts, como Bildu y como Sumar. Es decir, que esto no ha terminado. La negociación de presupuestos llevará mayores tensiones en esta amalgama de partidos que se están sustentando a Sánchez y mayor coste para los ciudadanos, porque lo pagamos con nuestros impuestos. Así es, pues menudo panorama. Santiago Sánchez, muchísimas gracias por tu estreno en Periodista Digital en Generación Euro. Si te parece bien, la semana que viene volveremos a charlar y me gustará abundar contigo, con más minutos todavía, acerca de este último aspecto que lo dejamos pendiente, de presupuestos y del ajuste que habrá que hacer, porque 2024, volvemos a recordarlo, se vuelve otra vez a establecer la disciplina fiscal que se congeló con la pandemia y en función de la cual no deberíamos superar un 3% de déficit y un 60% de deuda. Y fíjense ustedes, estamos en un 4 y pico, hay gente que dice que incluso frisamos el 5 de déficit y el 108 o el 109% de deuda pública. A ver cómo cuadra ese círculo la cirujana. Pues lo veremos. Será un placer compartir las reflexiones al respecto. O sea que cuenta conmigo y lo abordaremos sin problemas. Lo abordaremos, Santiago. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho y muchísimas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Continuamos en Generación Euro. Continuamos en Generación Euro de este martes 5 de noviembre de 2023. Ha sido un auténtico placer charlar con un sabio,
como Santiago Sánchez, pues qué os voy a decir de él. Para mí ha sido una satisfacción también incorporarle al equipo de amigos, de analistas, de comentaristas y de economistas ilustres que pasan por Generación Euro, que al igual que Lacalle, al igual que Riera y al igual que mi buen amigo John de Zulueta, tienen las cuentas del Reino de España en la cabeza. Y John de Zulueta es precisamente a quien